Hola amigos, gracias a Dios un día más, espero estén bien donde quiera que se encuentren y les doy la bienvenida a un episodio más de Viviendo Juntos Sin Enredos. Mi nombre es Andrea y estoy muy contenta de poder compartir anécdotas y experiencias que en mi relación me han ayudado a crecer. También quisiera que ustedes estén disponibles y hagan una pausa en este momento y abramos nuestra mente y nuestro corazón para aprender y encontrar eso que nosotros estamos buscando. No quisiera empezar este episodio sin antes felicitar a todos los papás que en el día de ayer fueron festejados. Muchos de ellos, como es en mi caso, mi papá murió y yo creo que una forma de mantener viva su memoria es poner en práctica todo eso que él nos enseñó. A los que tenemos todavía la oportunidad de tener a nuestros padres con nosotros, pues vamos a agradecerles por todo eso que han hecho, porque ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Y hay otros casos también que lastimosamente la figura paterna no ha estado presente por muchas razones, pero aquí yo no estoy para juzgar, simplemente cada quien tiene que ser responsable de cada cosa que hace. Alguien me decía, todo lo que uno cosecha al final siembra. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, simplemente estamos siendo reales. Dejemos a la vida, dejemos a Dios, dejemos al destino, que Él sea quien se encargue de todo eso. Pero sin embargo, nosotros desde nuestro corazón enviemos a esas personas un deseo de que donde quiera que estén bien. En este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con una amiga en la cual me comentaba que estaba atravesando por un bache en su matrimonio y yo le preguntaba qué era lo que le había pasado y me dice, es que yo no puedo perdonar lo que él me hizo. Cuando ella me dijo esto pude sentir en su voz mucha indignación, mucha frustración, mucho dolor. Entonces, a veces las personas nos hieren con cosas que son leves, a otras nos hieren con cosas que son muy fuertes. Pero el punto de esto es que nosotros no podemos y no vamos a poder olvidar lo que esta persona nos hizo, porque no está en nuestro control. Nosotros lo que vamos a hacer es, y nos vamos a ocupar de esas emociones que generan el recordar esta escena, por decirlo así. Yo recuerdo en los primeros años de estudio de psicología industrial que tuve, había un maestro que nos decía que nosotros en nuestro cerebro tenemos un órgano que se llama amígdala y ahí es donde se almacena toda esta parte emocional y sentimientos que nos genera miedo, que nos genera alegrías, que nos genera temor, que nos genera odio. Y esto se debe a que nosotros necesitamos tener estas memorias porque estas de cierta forma nos ayudan a mantenernos alertas. Acuérdense, a lo mejor ustedes tuvieron alguna mala experiencia y de pronto más adelante pasa de que vuelven a tener algo similar y su cuerpo y su mente reaccionan como diciendo, yo ya había pasado por esto, o de pronto ya me siento en terreno conocido, y esa es una oportunidad. Eso pasa en milésimas de segundos donde uno tiene que reaccionar. Cuando uno va desarrollando esta parte de la inteligencia emocional, es decir, va teniendo conciencia de estas emociones, es donde uno empieza también a poner en práctica todas estas cosas que nos vienen enseñando de la resiliencia, de ser empáticos. Es una oportunidad también para tomar buenas decisiones. Cuando nuestras emociones están a flor de piel y no estamos conscientes de ellas, tomamos las peores decisiones de la vida y después nos preguntamos por qué hice o dije tal cosa. Les repito, no vamos a poder olvidar esa escena o esa ofensa que nos dijo, porque no la podemos olvidar. Pero sí vamos a actuar sobre las emociones que genera ese recuerdo. En algún momento de mi vida, cuando yo estaba adolescente, salía del colegio con una amiga a mi casa y estábamos caminando por un callejón. Alguien nos venía siguiendo, no era muy tarde, era como la 1 de la tarde y de pronto miro hacia atrás y miro que una persona nos está siguiendo. Entonces yo le dije a mi amiga, oye Fer, hay alguien que nos está siguiendo. Entonces empezamos a caminar muy rápido
y esta persona se nos adelantó y corrió. Al momento que nos rebasó, me agarró de los brazos y me empujó contra la pared. Y hablaba un poco extraño y me di cuenta que estaba drogado. Entonces, por un momento pensé que me quería besar porque su cara la tenía tan cerca de mí. Tuve mucho miedo y mi amiga lo que hizo fue como quererlo quitar de encima de mí. Y empezamos a forcejear, y lo que él hizo fue quitarme las gafas y empezó a correr. Yo regresé a mi casa muy asustada, casi llorando, temblando. Y mi amiga, de la fuerza, de la adrenalina que pudimos sentir en ese momento, se le rompieron hasta sus uñas y le dolían sus dedos. Entonces, ¿qué les quiero contar con esto? Ese suceso pasó casi como hace 25 años. Y yo me acuerdo de eso porque ese episodio de mi vida yo nunca lo pude olvidar. Lo recuerdo exactamente en detalle cómo pasó. Pero esa memoria me hace ser un poco más precavida. Entonces, cuando yo voy por algún lugar donde siento que no es muy seguro o de pronto está solitario, se viene a mi mente esa imagen, ese recuerdo, y yo puedo estar más alerta, puedo tomar más precauciones. Mi cuerpo empieza a reaccionar de diferente forma. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido ese mal momento? Entonces, a lo mejor yo camino tranquila y no pasa nada. Así pasa en nuestra relación cuando nosotros tenemos alguna discusión y nos decimos algo desagradable. Esa parte de nuestra vida, ese recuerdo no lo vamos a olvidar. Pero sí vamos a ser conscientes de qué emociones está generando ese recuerdo. A veces puede ser coraje, puede ser rabia, puede ser miedo, puede ser angustia. Entonces solo nosotros somos responsables de empezar a manejar esas emociones, porque a la final el perdón debe ser algo que nos salga del corazón, pero cuando nosotros lo hacemos genuinamente, nos damos cuenta que el perdón nos viene a restaurar, nos viene a curar. Hay dos clases de perdón, que es el perdón interno o emocional, y este perdón nos ayuda a dejar ir a esa persona y a desconectarnos de esa emoción que causa el recordar algún suceso desagradable. Y el otro tipo de perdón, por decirlo así, se llama conductual. Este tipo de perdón, en cambio, hay personas que nos gusta a lo mejor hacer físicamente una carta o hacer una llamada. También decirle, oye, no me gustó que me hayas dicho esto porque me sentí así. Pero en la mayoría de veces nos quedamos callados con este sentimiento, y lo que pasa en una relación es que esto se vuelve un resentimiento o se vuelve es como una bomba de tiempo. ¿Qué pasa en los matrimonios cuando nosotros nos quedamos guardados con estos recuerdos y solo estamos recordando ese mal momento? En algunos casos se puede hablar de esto con tu pareja y buscar una solución, que eso sería lo recomendable, pero en muchos casos no se dicen estas cosas. No sé si ustedes han visto matrimonios que duran 10, 15, 25 años y de pronto se divorcian. Y uno dice, ¿por qué? Y es justamente por eso, porque durante ese tiempo lo único que hicieron es recopilar emociones negativas, nunca salieron de nosotros. Tú seguías viviendo con esta persona, pero por dentro seguías acumulando emocionalmente, estabas autoflagelándote y lo único que pasaba era que creciera en ti el resentimiento y el rencor. No es bueno quedarse con esas cosas, con esas emociones. Si tú tienes que sacarlo, tienes que hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Primero, podemos hablar con esta persona. El lugar y la hora es clave para nosotros poder hablar o negociar de tal problema o de alguna circunstancia que nos pasó. No seamos imprudentes. El otro punto es también, a veces hay personas que dicen, no, yo no quiero hablar con nadie, y empiezo a escribir. Escribir también es una forma de desahogarnos, y lo podemos hacer hasta como una forma simbólica de hacer una carta y luego quemarla. Eso ayuda mucho. Yo en algún momento lo hice y sí me funcionó. Yo escuché hablar en
en una reflexión budista donde decían que el no perdonar es como tener un carbón o una brasa caliente en nuestras manos esperando que la otra persona se queme. Qué fuerte esta reflexión, porque a veces vamos por la vida no perdonando a la persona y en muchas ocasiones esta persona ni siquiera se acuerda y ni siquiera le afecta que nosotros estemos pensando en ese momento, en esa falta de perdón, y ella está muy tranquila, está muy concha, como dicen en México. Y los únicos que estamos agobiados, angustiados, enfermos físicamente, emocionalmente somos nosotros. Entonces yo les pregunto, amigos, ¿para qué? ¿Para qué nosotros queremos guardar con esas emociones negativas que lo único que nos están haciendo es destruirnos? Que lo único que están haciendo es que no pongamos atención a las cosas que realmente necesitan atención, como son nuestros hijos, en el caso que los que tienen hijos, o incluso en la parte laboral. A veces cuando estás abrumado no funcionas igual porque estás teniendo estos problemas que sí afectan en tu trabajo, afectan en tus relaciones de estudio, afectan en tus relaciones familiares. Ya no quieres salir a eventos con la familia porque tienes todo este rollo que te trae angustiada y no te deja avanzar. Entonces, seamos conscientes de que el perdón nos va a liberar. Y en algunas ocasiones también tenemos nosotros que liberarnos y perdonarnos. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros no nos perdonamos? Es lo mismo, estamos haciéndonos preguntas como, ¿por qué me hicieron? Lo que pude haber evitado, si le hubiera escuchado, es que yo sabía que esto no iba a funcionar, y nos estamos machacando constantemente con este tipo de preguntas y tampoco nos dejan crecer. No nos deja crecer a nosotros y nosotros no dejamos crecer a esa persona también. Y les voy a decir por qué. Yo escuchaba un reportaje de una psicóloga clínica y familiar que le hacía una entrevista a una señora que estaba atravesando un divorcio. Y esta persona decía que durante muchos años, cuando se reunía con sus amistades o con sus amigos, lo único que era y lo que hacía era hablar mal de su esposo. Durante muchos años hizo esto, porque ella de cierta forma sentía, entre comillas, que estaba siendo un poquito justa y ella quería que todos supieran lo que esta persona le había hecho. Pero a la final yo les pregunto a ustedes, ¿qué le importa a la gente lo que piensas tú de tu marido o no? Muchas veces nadie presta atención a lo que tú estás diciendo. A veces en ciertas ocasiones esto llega a ser como cansón y lo único que haces es que la gente te tenga lástima y dices, otra vez me vuelve a contar de lo mismo, pero si ya me dijo que estaba harta de su marido o ya se divorció, ¿y por qué sigue pensando en eso? Estás desgastando energía, estás haciendo, no sé, como un hueco ahí y no te mueves de ahí, eso cada vez se hace más hondo. Entonces, ¿qué más da que tú expliques o no expliques a las personas? Aquí el punto es de que tú hagas una balanza y realmente analices que eso te está carcomiendo a ti, que ese sentimiento es el que no te está dejando a lo mejor hasta abrirte a otra oportunidad. Yo soy fiel y creo en el matrimonio para toda la vida, pero hay ciertas cosas que no se deben pasar por alto. Hay ciertas cosas que nosotros debemos de parar en seco, humillaciones, incluso hasta actos que no están en acuerdo con mi tipo de personalidad. A veces hay personas que te pueden obligar a hacer cosas que tú no quieres y por miedo las haces. Y eso no se puede permitir porque estás yendo contra tu propia dignidad e integridad como mujer en este caso, porque hay hombres también. Hay casos de hombres también que pasan por esta situación. Alguien me decía que lo mejor que uno puede hacer cuando pasa este tipo de cosas, de algún evento negativo, es simplemente dar la vuelta a la hoja y no enfrascarnos en eso. Si nosotros empezamos a ver esta parte del perdón como algo sanador,
y como beneficio personal vamos a poder desprendernos de todos estos sentimientos que genera esa mala experiencia. Acuérdense, nosotros no podemos tener el control de la experiencia porque no la podemos cambiar, no podemos regresar el tiempo y decir, aquí hago un alto y quito esto, pongo esto, aumento esto, no. Pero sí podemos tener control sobre lo que yo decido sentir. Solo en nuestras manos está el poder de decidir hasta cuándo yo quiero seguir con todo ese resentimiento que genera un malestar en mi persona. El perdonar no es un sentimiento, no es de que yo diga, ay, hasta cuando yo siente que te quiero perdonar, te voy a perdonar. No, el perdón es una decisión. Yo les invito, amigos, que en algún momento del día nosotros pensemos en esos recuerdos que nos traen dolor y los pongamos en una balanza. Porque a veces esos recuerdos pueden ser muy dolorosos. Hay de recuerdos a recuerdos. Ahí no es lo mismo que tu esposo te diga, oye, no sé, estás gorda y fea, a que haya una violación, por ejemplo. Esas cosas topan fibras muy sensibles de nuestro ser y necesitamos una ayuda profesional. Si ustedes sienten que no pueden lidiar con este tipo de perdón o de sanación, si vas con una persona que en vez de ayudarte te hunde más, puede desencadenar en una depresión muy fuerte y hasta podría volverse esto crónico. Entonces eso es lo que no queremos. Queremos sanar, ¿verdad? Queremos sanar para seguir avanzando en nuestras relaciones, ya sea de matrimonios, en nuestras relaciones con padres. Esto del perdón involucra a varias facetas de nuestra vida, incluso entre hermanos, entre esposos, amigos, entre relaciones laborales. ¿Cuántos de nosotros no vamos por ahí estando callados, pero en nuestra mente diciendo, ay, cómo no quisiera que te pase esto, ay, ¿por qué él sí tiene buena suerte y yo no tengo buena suerte? Todos esos sentimientos generan toxicidad en nuestra mente y lamentablemente este tipo de pensamientos generan ciertos malestares físicos. ¿Por qué viene esta parte del cáncer, de la alta presión, la osteoporosis, la artritis, gastritis? Todas estas enfermedades son porque empiezan en nuestra mente. Primero viene la emoción, luego viene el pensamiento y luego esto se desencadena en una acción. Entonces, solo nosotros tenemos la decisión de decidir qué es lo que quiero para mi vida y cómo quiero que empiece mi vida a partir de hoy. Nunca es tarde para reflexionar y mejorar. Hagamos una visualización e imaginemos esa cadena que venimos arrastrando y cada eslabón es un suceso. Díganme ustedes si ese suceso ha aportado a mi vida, si ese suceso me ha hecho ser mejor persona, si ese suceso ha permitido que yo empiece a disfrutar de las cosas. Si no vale la pena, yo les invito ahora que rompan esa cadena y lo dejen ir. Empecemos a interpretar esas emociones negativas en cosas que nos mantengan alertas, en cosas, hagamos que ese mal suceso que pasó nos haga ser personas más prudentes, nos haga ser personas más más preventivas, nos haga tomar decisiones más claras. A mí me gustaría compartirles unos tips que yo creo que deberíamos tomarlos en cuenta para empezar a tener ese perdón y empezarnos a liberar. A mí me funcionó mucho hacer esta visualización de la cadena y soltar muchas cosas, muchos sentimientos, muchas emociones negativas que me hacían recordar tal suceso. Ahora yo recuerdo muchas cosas que en algún momento me lastimaron, pero ahora esos recuerdos me han servido como para estar más alerta y estar más como en empatía con mi esposo.
Otra cosa también es que nosotros en algún momento somos víctimas y somos victimarios. A veces desde la honestidad les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces ustedes se sienten ofendidos porque esta persona les dijo algo y ustedes no le pueden perdonar? Pero ¿cuántas veces ustedes también han ofendido? Porque yo creo que cuando tú ofendes a una persona quiero pensar que en la mayoría de veces no lo haces conscientemente, no lo haces con la intención de lastimar, lo haces porque estás enojado, porque tus emociones están a flor de piel y es como que te ciegas y reaccionas y ahí le diste. Entonces, en este punto vamos a poder observar dos cosas. La primera es que vamos a poder darnos cuenta de nuestras emociones y de las señales que nos está dando nuestro cuerpo para parar. Y el segundo punto es meternos en la empatía, que la empatía no es otra cosa que ponernos en el lugar de esa persona. Entonces, analizar y buscar el por qué esta persona nos ofendió. A veces siempre hay una razón por la cual esta persona reacciona así. Cuando nosotros entendamos esa parte, se nos va a hacer más fácil perdonar y entender esta razón. Cuando yo entendí esto, aprendí a tener más prudencia, a esperar el momento oportuno y tener una conversación y aclarar las cosas. El tercer tip, la verdad, me parece súper poderoso. El perdón es una cura personal, es un acto de amor propio. El perdonar quita fuerza al rencor y al resentimiento. Fíjense qué tan poderoso es esto. Si nosotros seguimos alimentando esas emociones negativas que nos genera el recordar la ofensa, estamos nosotros mismos hundiéndonos. El perdón debería ser algo muy genuino. En mi caso, yo siento que la parte espiritual es muy importante porque hay ciertas cosas que no nos corresponden a nosotros, como querer hacer, como dicen, hacer querer las cosas que caigan por nuestra propia justicia. Porque desde el punto de vista de la justicia para nosotros puede ser una justicia, pero para esa persona no lo es. Por ejemplo, para mí puede ser justicia a lo mejor decir o querer intentar decir a mi esposo que me tiene que tratar de tal forma porque yo crecí en una familia donde yo miraba que trataban así a las mujeres. Y yo puedo pensar que eso es lo correcto. Pero cuando esta persona no ha crecido en un ambiente que ha mirado este tipo de cosas, para él no es normal hacer eso. Entonces, ¿en dónde está la justicia? Yo creo que la justicia depende del enfoque que tú le das. Pues nada, amigos, recordemos que está en nuestras manos el poder perdonar, el poder desatarnos de todas esas cosas que nos vienen lastimando como parejas, el poder hacer un pare, el poder hacer una recordanza de todos los buenos momentos que hemos pasado, porque en las relaciones no todo es malo, también hay cosas muy buenas. Y lo único que yo les pido es que seamos responsables de la parte que nos toca a nosotros. Y créanme que cuando ustedes perdonan, sienten una liberación y todo empieza a cambiar, todo empieza a fluir. Y el perdón también viene a ser una señal de crecimiento personal, en donde ya no nos vamos a tomar las cosas personales. Y esto va a ayudar a que este tipo de emociones no nos tengan prisioneros todos los días. Los quiero mucho. Les invito a compartir esta información con alguien que ustedes tengan en mente. Siempre hay alguien que necesita escuchar algo. Siempre hay alguien que está pasando por una situación muy dolorosa. Y a lo mejor mis palabras o las palabras de cualquier persona que ustedes crean son necesarias para que esta persona crezca. En Instagram me encuentran como Sin Enredos Podcast. En Facebook estamos como Viviendo Juntos Sin Enredos. Y si quieren escribirme alguna anécdota con respecto al perdón, yo estoy muy gustosa de poderlos escuchar en sinenredospodcast@gmail.com. Les mando un abrazo fuertísimo, los quiero mucho
No los conozco, pero ya los quiero porque me dan lo más importante, que es su tiempo. Cuídense y nos vemos hasta el próximo episodio. Chao, chao.